Se quejan de que la fiesta del hijo del presidente sea tan ostentosa y contradiga la política de austeridad de López Obrador. Hoy exigen los opositores saber de dónde provienen los recursos de un ciudadano como José Ramón, porque es el hijo del presidente. Pero hace poco estaban ofendidísimos porque se publicaron datos sobre los contratos millonarios de Xóchitl Gálvez, que sí es funcionaria pública y sí tiene la obligación de transparentar sus negocios y sus ingresos. La derecha le aplaudió a Xóchitl Gálvez cuando fue a pararse afuera de la casa que rentó José Ramón con su familia, exponiendo información privada de un ciudadano. Pero eso sí, aplaudieron que Xóchitl Gálvez denunciara al presidente porque era inaceptable que se dieran a conocer los negocios millonarios que hizo su candidata mientras era funcionaria pública. Resulta que están muy preocupados por la fiesta del hijo de AMLO, que no es funcionario público. Pero ¿por qué no nos cuentan cuánto se gastaron en boletas y material para una elección que nunca ocurrió? ¿De verdad no les alcanza el intelecto para entender el concepto de la política de austeridad republicana? O mejor dicho, ¿les gusta simular que no entienden que la austeridad es aplicable a todo el gasto que proviene del erario? Por eso el presidente redujo su salario, por eso los gastos a dependencias de gobierno se recortaron, por eso se les quitaron privilegios a diputados y senadores, por eso se le pedía al INE y se le pide a la Suprema Corte que apliquen las políticas de austeridad, porque aunque son organismos autónomos, se siguen manteniendo de nuestros impuestos. Y es gracias a esa política de austeridad que se han conseguido ahorros por más de 2 billones de pesos. Así, con B de burros, como los que fingen que la austeridad la tienen que aplicar todos los que simpaticen con Morena o con la 4T. Ahora, ¿por qué a los hijos de Peña sí se les cuestionaban sus gastos y a los de AMLO no? Ahí les va con manzanitas. Los hijos de Peña y su entonces esposa vivían en Los Pinos. Angélica Rivera era la primera dama y tenía un puesto con cargo al erario. Y los hijos de ambos se mantenían con cargo al erario. Es decir, aunque no eran funcionarios públicos, desde el momento en que habitaban la residencia presidencial, sí utilizaban dinero público para sus gastos personales. Y no solo eso, también iban con el entonces presidente a muchas de sus giras en el extranjero con cargo al erario. Asistían a eventos conmemorativos y sus lujos, sus vestuarios y su arreglo personal eran con cuenta al erario. En cambio, los hijos de López Obrador no viven bajo el mismo techo del presidente, a excepción de su hijo menor. Los demás no viven en Palacio Nacional, no trabajan en ninguna dependencia de gobierno y lo más importante, son mayores de edad y desde hace mucho independientes de López Obrador. Por lo tanto, pueden hacer y deshacer con su vida lo que les venga en gana. Si quieren ser austeros o no, es su problema, siempre y cuando no estén utilizando recursos públicos. El colmo es que acusan a José Ramón de tener nexos con el crimen organizado porque resulta que el papá de su hijastra es de Sinaloa y le hicieron la fiesta ahí a la niña. Y otra vez la derecha saca a relucir sus estigmas y su desprecio al pueblo mexicano. Los mismos que dicen que los indígenas no saben trabajar más de 8 horas, los que dicen que en el sur son un lastre y que el pobre es pobre porque quiere, son los mismos que ahora asumen que todos los ciudadanos de Sonora o Sinaloa tienen nexos con el crimen organizado. Al final, en la derecha son unos hipócritas que se dicen en favor del pueblo, pero se la pasan insultando a los mexicanos. Se dicen preocupados por la educación, pero se la pasan apostando a que el pueblo sea ignorante y creen que a estas alturas les van a seguir creyendo sus mentiras.